Muy buenos días, tengan todos. Con mucha complacencia y gratitud, llegamos a nuestra 12ª experiencia de este novedoso proyecto Hagamos Docencia Tomando Café, que en esta ocasión, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, deseamos referirnos a los derechos que tienen las personas con discapacidad de decidir sobre su propia existencia y participar activamente en la vida de su comunidad, tal cual está establecido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y en los ODS. El café de diciembre lo hemos titulado Derechos Humanos, Vida Independiente y Plena Inclusión. Daremos inicio con las palabras de bienvenida de la honorable señora Iris González de Valenzuela, directora de la CENADIS y presidenta del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA. Buenos días a todos. Hoy el café, ese aroma, nos lleva a analizar sobre ese artículo 19 de la Convención. Y quiero aprovechar esta bella oportunidad para agradecer el esfuerzo, participación y respaldo de todos los que de una u otra forma han hecho posible en todo este año el presentar a la consideración de la ciudadanía cada una de las entregas especiales de este novedoso proyecto denominado Hagamos Docencia Tomando Café. El espíritu de esta iniciativa ha sido, es y será el abrir caminos, generar alianzas e incidir mediante la sensibilización estratégica en temas de interés para diversos actores que viven con pasión la gestión de políticas públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Sensibilizar es una tarea de todos y no debemos escatimar esfuerzos en consolidar relaciones positivas que sean influyentes para promover un cambio de actitud sobre temáticas de gran relevancia mediante el intercambio de experiencia, la reflexión sobre nuestros desafíos y la puesta en marcha de acciones innovadoras. Desde distintas instancias nacionales e internacionales, se exhorta a los estados que adopten las medidas apropiadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión, opinión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas en igualdad de condiciones con los demás y a través de todas las formas de comunicación de su elección y el pleno respeto de la libertad, incluido el suministro de información destinada al público en general a presentar a las personas con discapacidad en formatos de accesibilidad y tecnología apropiadas para diferentes tipos de discapacidades, como comunicaciones fáciles de entender, de manera oportuna y sin costo adicional para quienes utilizan estos formatos, entre otras iniciativas, en estrecha consulta con sus protagonistas para que nadie se quede atrás. Cerramos este año 2022 con un tema vivo y vigente que refuerza el enfoque de derechos con autonomía y vida independiente, tal y como cada uno de nuestros invitados representa con su trayectoria y liderazgo. Reitero mi agradecimiento y les deseo éxitos en esta jornada. Feliz Navidad a todos
y un 2023 lleno de salud, bienestar y fortaleza para seguir luchando por un Panamá inclusivo. Bendiciones a todos. Gracias, señora directora. Bien, y luego con las palabras de apertura de la señora directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis Panamá, vamos inmediatamente a iniciar con esta ronda de experiencias que cada uno de estos invitados de lujo que tenemos en 15 minutos van a poder compartir la síntesis de la visión del tema presentado. Iniciamos en este momento con nuestra primera participante, Rosa María Juárez Coveñas, quien tiene estudios en periodismo, telecomunicaciones, con conocimientos en gestión de riesgos y desastres con enfoque inclusivo. Actualmente forma parte de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, CODIP. También forma parte de la RIADI, que es la Red Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad, en donde ostenta pues, el cargo de Secretaría de Tecnología y Accesibilidad. En esta organización también está formando parte del Grupo Focal en Gestión de Riesgos para la América Latina y el Caribe, entre otras ejecutorias que ha tenido en otras instancias, tanto nacionales, regionales como internacionales, en donde promueve el derecho y la independencia de las personas con discapacidad, incluyendo FOAL España, y también coordina desde esta instancia talleres regionales a profesores y a niveles de provincias en las tecnologías como herramientas de apoyo y la accesibilidad para lograr una real inclusión con los niños con discapacidad. Participa, capacita y aporta en la accesibilidad y en ajustes razonables para las personas con discapacidad, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado, como en el sector de la sociedad civil. Ya está lista con nosotros y bienvenida. Le damos a Rosa María Juárez Coveñas. Bienvenida. Muchísimas gracias. No sé si me pueden oír. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias. Un honor, un gusto estar aquí en este espacio con ustedes compartiendo este tema tan importante, ¿no? El que acaba de mencionar y sobre todo cómo vamos a enfocar o cómo las personas, primero aquí hay dos temas, ¿no? Cómo las personas con discapacidad van a sentir o a percibir y a poner en práctica los derechos humanos y asimismo tener una vida independiente y una inclusión plena en la sociedad. Y por otro lado está la misma sociedad, cómo la sociedad va a permitir esta inclusión plena, estos derechos humanos que realmente se garanticen, se cumplan, y asimismo cómo va a permitir esa vida independiente. Primero, en la sociedad sabemos que primero quiero empezar con este tema, que son las barreras. En la sociedad tenemos una barrera muy grande y esto es la barrera actitudinal. ¿Por qué indico que es la barrera más grande? Porque justamente esta barrera es la más difícil de derribar por las actitudes de la misma sociedad. Bien, aquí nos habla, tengo el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sabemos que la convención fue celebrada en el 2006 por Naciones Unidas y por otras organizaciones, donde se dejaba ese modelo caritativo, donde se dejaba el modelo médico. Sabemos que antes hubo varios modelos de la presidencia incluso, ¿no? Donde se veía que la persona con discapacidad o cuando nacía un integrante de persona con discapacidad en la familia, se presumía que era un castigo. Luego pasan al modelo médico y a raíz que se adopta esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasamos al modelo social. El modelo social. ¿Qué quiere decir el modelo social? Que las personas con discapacidad son parte de la sociedad, son incluidos en toda, aceptando toda la diversidad. Sin embargo, para que puedan ser incluidos y garantizar su participación plena, efectiva, en igualdad de condiciones, pues se adopta el artículo 19 de la Convención de estos Derechos de las Personas con Discapacidad, justamente donde habla de la participación en igualdad de condiciones, donde habla el derecho a la vida independiente, el derecho a la libertad y a todos los beneficios o derechos que puede poseer un ciudadano titular sujeto de derechos y también de deberes. Entonces,
Aquí, por ejemplo, si ya la sociedad adoptara en sí conscientemente este modelo social donde las personas con discapacidad sean vistas como sujetos de derechos, como titulares de derechos, eso no quiere decir que la persona con discapacidad va a recibir un trato preferencial, una mirada asistencialista, una sobreprotección. Por supuesto que no, porque esta mirada asistencialista, esta sobreprotección, lo único que hace es aniquilar a la persona, hace que la persona no sea autónoma, no goce de sus derechos, de los derechos como todo ciudadano. Entonces, al permitir pues esta adopción, la sociedad pudiera, si dejáramos de lado los juicios, los prejuicios, los mitos, los estereotipos, las etiquetas que muchas veces tienen hacia las personas con discapacidad. Muchas veces las miran como si fueran a lo más extremo o a lo más endiosable, lo cual no puede ser así, porque las personas son personas, como todos, con defectos, con virtudes, con potenciales, capacidades, con todo lo que pueda tener una persona común, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se debe considerar, derribar esa barrera desde la sociedad misma. Y esa es la más difícil de derribar para una persona con discapacidad. Si bien es cierto, no se pide un trato preferencial, no se pide un asistencialismo o una caridad, no, por supuesto que no. Sí existe la accesibilidad. Existe una cadena de accesibilidad y dentro de esta cadena de accesibilidad existen los ajustes razonables, ¿no? Esta cadena de accesibilidad y sus ajustes razonables va a permitir, va a garantizar esa participación plena, efectiva, en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en la sociedad. Va a permitir una vida independiente, va a permitir una mejor o una total autonomía. Por ejemplo, hablamos, si me enfoco en la discapacidad visual, dentro de las discapacidades existe un montón, diversidad, pero dentro de esta diversidad de discapacidad hay unas que son más invisibles que otras, que es la discapacidad sensorial. Dentro de la sensorial está lo visual, lo auditivo, hasta lo intelectual. Muchas veces también es discriminado dentro de la discapacidad. Siempre la discapacidad se pretende representar con una silla de ruedas o con un usuario de silla de ruedas, sin ver más allá de esa accesibilidad. Por ejemplo, les decía, si hablamos de una persona con discapacidad visual que quiere acceder a un empleo siendo un total profesional, abogado, periodista, etcétera, N de profesión que pueda anhelar y cumplir este reto, pues para poder acceder a ese trabajo existen estas herramientas de apoyo, ¿no? Como los lectores de pantalla, los dispositivos móviles que sean de manera accesible, los documentos en formatos accesibles, los textos alternativos en las imágenes, que las webs cumplan los criterios de accesibilidad de acuerdo a las normas internacionales. Entonces, todo esto va a permitir que la persona pueda desempeñarse en igualdad de condiciones en un centro laboral que las demás personas que no cuentan con una discapacidad. Lo mismo va a permitir no solo en el trabajo, sino en la universidad, en la escuela, desde pequeños los niños, ¿no? Y igual para la discapacidad auditiva, considerar los ajustes razonables tales como la interpretación, el lenguaje de señas, los videos con subtitulados, ¿no? Entonces, eso va a permitir la autonomía, la participación real de las personas con discapacidad. A eso me refiero con los ajustes, la cadena de accesibilidad, que son un montón, que eso para hablarles de accesibilidad y ajustes razonables son dos, créanme que es extenso, por lo menos serían 4 horas para hablar de todo ese tema. Entonces, esto es lo que ocurre. Ahora, dentro del colectivo de personas con discapacidad, existen dos puntos aquí, que es uno, la habilitación y otro es la rehabilitación.
Empezamos por la habilitación. La habilitación es cuando una persona nace con una discapacidad. Entonces, nace con una discapacidad, tenemos que incluirlo en la sociedad. Porque siempre tenemos esa mirada de que la persona debe de ir a un colegio especial, debe solo de frecuentar con el círculo de personas con discapacidad, etcétera. Pero sin embargo no nos damos cuenta que debe ser insertado en la sociedad desde que es un niño. Por ejemplo, ese niño desde pequeño ir a la escuela, a una escuela inclusiva, a una escuela donde va a jugar, a tener interacción con otros niños de su edad. Y para eso es importante que se considere, volvemos aquí, al ajuste razonable, a la accesibilidad para que ese niño, por ejemplo, si es un niño con discapacidad auditiva, la interpretación, si es un niño con discapacidad visual, aquí quiero mencionar algo muy importante con la discapacidad visual. Si bien es cierto, hoy en adelante existen las herramientas de apoyo, que son las tecnologías, sin embargo, es muy importante que un niño desde pequeñito, así como todo niño que aprende sus primeras letras o a dibujar las figuras, las bolitas, los palitos, etcétera, y sus primeras letras, a escribir su nombre, a escribir mamá, papá, etcétera, lo mismo ocurre con un niño con discapacidad, ya sea en su interpretación de señas o ya sea en el sistema braille. Un niño con discapacidad visual que no aprende a escribir braille va a ser un niño analfabeto. ¿Por qué? Ustedes cuando miran o algo escrito en tinta o impreso, saben cómo se escribe la palabra, conocen las reglas ortográficas. En cambio, un niño, si solo lo escucha, no va a saber reconocer la regla ortográfica, cómo se escribe tal palabra. Entonces es muy importante que un niño desde pequeño aprenda el sistema braille, aprenda su lenguaje de señas, o un niño con discapacidad intelectual, se le hable en un lenguaje sencillo, donde pueda comprender toda la información y todo lo que se le pueda brindar, ¿no? Y va formándose con otras herramientas de apoyo, como ya les he mencionado. Así también un niño con discapacidad física, ¿no? Que vaya a la escuela con otros niños y que esa escuela sea accesible, tenga rampas accesibles, que cumplan esos criterios, que sean los baños accesibles para esos niños con discapacidad. Y así vamos creciendo, vamos a la universidad, vamos a trabajar y eso se va llevando, todo eso. Ahora viene lo que es la rehabilitación. La rehabilitación es cuando una persona ya adquiere una discapacidad, ya sea desde la adolescencia, ¿no? O desde adulto, ya siendo joven, adulto, en alguna etapa de su vida, ¿no? Adquiere una discapacidad. Entonces, aquí viene el trabajo difícil. Es más difícil, créanme que es más difícil rehabilitar a una persona que habilitar a un niño. Es bien complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces esta discapacidad se adquiere mediante un accidente o secuela de alguna enfermedad, ¿no? Y primero se pasa un proceso. La persona, tanto la persona como la familia, pasan un proceso de duelo, ¿no? Y es bien difícil. Hay que saber asumir. Aquí se requiere muchísimo el apoyo de la familia para ayudar a la persona a salir de ese duelo y empezar y hacerle saber y hacerle sentir que su vida continúa. Que si es un abogado que se quedó ciego o si es un adolescente que se quedó en la escuela, nada, no se quedó, continúa. Solo que aquí vamos a considerar, y nuevamente caemos en este tema, vamos a considerar los ajustes razonables, la accesibilidad para que esa persona que adquirió una discapacidad en alguna etapa de su vida no continúe y tenga una vida independiente y pueda tener y pueda ser incluida en la sociedad, ¿no? Pueda ser, continuar con su expertise, continuar con su trabajo, con sus estudios, etcétera, continuar con su vida. ¿Sí?
Eso es muy importante. Y aquí también es importante la participación de la comunidad. Muchas veces hablamos de los centros de rehabilitación que existen en cada uno de nuestros países. Aquí en Perú hay pocos centros de rehabilitación, poquísimos, hay 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trabaja, se ha dejado de lado la rehabilitación basada en la comunidad, que ahora creo que se está llamando el desarrollo de inclusión basado en la comunidad. ¿Y de qué trata esto? Por ejemplo, es que una persona con discapacidad que ya tiene más años de experiencia conviviendo con esa discapacidad pueda ayudar a otra persona que recién adquiera la discapacidad mostrándole las herramientas de apoyo, la accesibilidad, los ajustes, para que esta persona pueda continuar su vida. Es importante eso. Entonces, eso es realmente permitir que la persona con discapacidad, primero, ¿no? La persona adopte esos derechos de la convención, adopte esos derechos, los conozca, se apropie, lo haga suyos, para que así mismo también los haga valer, porque sabemos que toda persona, cuando queremos hacer valer algo, cuando queremos sustentar algo, tenemos que conocerlo. Igual, siempre se pide ese empoderamiento para las personas con discapacidad, ¿no? Que conozcan los derechos, que hagan valer sus derechos como titulares de derechos, como sujetos de derechos. Hablamos mucho, se menciona mucho, por ejemplo, la inclusión, no la inclusión real, pero que esa inclusión sea real, sea participativa, sea significativa. Esa frase siempre la llevo conmigo desde que aprendí a conocer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque a veces se mira, como les decía inicialmente, desde una mirada, y eso no es participación significativa ni participación plena. La participación significativa en todo aspecto, en toda tarea de la sociedad, en toda responsabilidad o en que podamos asumir, es que asumamos roles, que también aportemos como personas en la sociedad, asumir roles, contribuir desde sus capacidades. Créanme que si la persona con discapacidad es como toda persona con capacidades, con potenciales, y si desde los creadores de todas las webs, los creadores de los empleos laborales, las empresas mismas consideraran estos ajustes razonables, esta cadena de accesibilidad, pues habrá muchas personas con gran potencial desde sus distintos niveles de conocimientos, ¿no? Que puedan aportar a la sociedad, a las empresas, etcétera, como todo ciudadano. Aquí en Perú, por ejemplo, estamos trabajando personalmente, estamos trabajando muchísimo con la inserción laboral de las personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque vemos muchos empleos dicen persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual incluso, ¿no? Porque los ponen así a trabajar en las tiendas y todo. Pero no vemos el tema de lo visual. Se dice que el 80% de la información ingresa por la vista, pero no nos damos cuenta que al asumir esto estamos aniquilando los demás sentidos, no solo de las personas con discapacidad visual, sino también de todas las personas, porque solo nos acostumbramos a mirar, pero no estamos acostumbrados a utilizar nuestros sentidos, como el oído, el olfato, el tacto, y hasta por ahí estamos acostumbrados también a ser intuitivos. No hablo de la persona con discapacidad visual, sino hablo de todos en general. Entonces es importante que se considere eso. Y aquí en Perú estamos viendo ese tema. Y créanme que los bancos, las entidades privadas, el Scotiabank, por ejemplo, ¿no? Están trabajando, han apostado muchísimo por la inclusión de las personas con discapacidad visual. Y sé que no solo aquí en Perú, ya es un proceso que se está haciendo en Chile, México, Colombia, que si no me equivoco ya empezaron en Santo Domingo, hay una apuesta que se puede hacer en Panamá y así, ojalá se logre y créanme que para ellos es un éxito porque sienten que producen más, que están más atentos al trabajo, no se distraen y todo. O sea, ¿y por qué? Porque
bueno, es un convenio también desde la ONCE de España que hacemos para que puedan adquirir estas entidades los ajustes razonables como los lectores de pantalla, y con un lector de pantalla es suficiente que una persona con discapacidad visual pueda ejercer su trabajo con total autonomía y competir con los demás. Hablamos también aquí un tema, no me quiero extender más, un tema, o me avisan si ya estoy con el tiempo, no sé. Hablamos mucho del lema de la Agenda 2030, ¿no? Que nadie se quede atrás. Muchas veces lo repetimos. El otro día yo estaba en una ponencia y yo preguntaba, a ver, ¿qué es el que nadie se quede atrás, o el nada sin nosotros, nada sobre nosotros sin nosotros? Y todos me decían, es un lema. Y otro me decía, suena bonito, pero es que no es así. O sea, si bien es cierto, son lemas, pero por ejemplo, el que nadie se quede atrás justamente habla de eso, de la inclusión plena efectiva, de la vida digna de las personas con discapacidad, que participen en igualdad de condiciones, que asuman roles, que también se les considere como ciudadanos de deberes, no solo en derechos, no solo en recibir, sino también en contribuir, en contribuir. Y para eso se les debe permitir esa participación, se les debe desde pequeños empezar a formarlos, que son, y grabarles que son titulares de derechos y de deberes. Entonces, eso va a permitir esa participación, que nadie se quede atrás, que todos somos parte de este universo, somos parte, somos un todo, ¿no? Y todos pues tenemos, si bien es cierto, somos diversos, tenemos ideales, tenemos sueños, metas distintas, pero sin embargo estamos en una sociedad, estamos en un universo donde debemos articular, donde debemos ver estrategias para que todos participemos, para que todos vivamos en igualdad de condiciones y teniendo una vida digna y plena. Por otro lado, hablamos nada sobre nosotros sin nosotros. Eso es muy importante, por ejemplo, desde las entidades de gobierno. Yo quiero ir algo cerca, la pandemia. Nos agarró a todos la pandemia de manera muy, muy improvisada, de manera inesperada. ¿Y estábamos preparados? No. Los gobiernos en diferentes países, desde la RIADI, hicimos un estudio sobre, le llamamos estudio COVID, la realidad, ¿no? En América Latina y el Caribe, ¿no? De varias organizaciones, tanto tomamos estudio de organizaciones de personas con discapacidad, así como también de entidades de gobierno. Y nos encontramos con la triste noticia, la realidad que yo veía en mi país y la encontramos en todos los países de Latinoamérica. Era que los gobiernos adoptaron medidas, protocolos para proteger a la población del COVID, pero sin embargo no adoptaron medidas para incluir en estos protocolos a las personas con discapacidad. Aquí hablamos en general de las personas, de toda la diversidad. Se pasaban videos, me acuerdo los primeros videos, pasaban sin interpretación. Los mensajes presidenciales al principio eran sin interpretación de señas. Los videos donde mostraban varios mensajes importantes, ¿no? Era sin audiodescripción. Pasaban videos con musiquita, una musiquita muy bonita, pero las letras eran mensajes importantísimos, las cuales las personas con discapacidad visual no podían acceder, ¿no? Entonces, es eso. Y después sacamos pronunciamientos. Yo sé que no solo lo hicimos aquí en Perú, también lo hicieron en otros países donde se juntaron organizaciones. Aquí en Perú también lo hicimos. Sacamos un pronunciamiento y desde ahí sale una normativa, ¿no? Y se empieza a difundir. ¿Y qué ocurre? Aquí recién vienen ya a adoptar estos protocolos. Entonces empezaron a consultarnos a las mismas personas con discapacidad, a consultarnos. Eso quiere decir el nada sobre nosotros y nosotros. Adoptan leyes muchas veces de personas con discapacidad o para personas con discapacidad sin consultar, sin conocer la realidad de la discapacidad, sin conocer que dentro de la discapacidad va a existir diversidad, va a existir necesidades diferentes. Entonces,
Ojo, con esto no estoy diciendo que las personas con discapacidad lo saben todo. Por supuesto que no. Vuelvo a repetir, las personas con discapacidad son personas, no son angelitos, no son monstruos, son personas con defectos, con virtudes. Entonces, es muy importante ese derecho, eso se llama derecho a la consulta, ¿no? Muy importante ese derecho a la consulta, consultar a las organizaciones de personas con discapacidad, a las mismas personas con discapacidad, visitar los entornos, las diversas condiciones de vida que tienen las personas con discapacidad. Entonces eso es importante para recopilar toda información y de acuerdo a esa información poder generar protocolos que realmente sean accesibles para incluir a las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Eso es el derecho a la consulta, eso es nada sobre nosotros y nosotros, que participemos, que desde las personas con discapacidad, desde nuestra propia perspectiva, desde nuestros propios zapatos, podamos decir esto va a funcionar, esto no va a funcionar, y también visitar las condiciones de vida. Porque habemos personas que conocemos más de tecnologías, así como hay personas que quizá lo conocen menos. Esto no quiere decir que lo van a excluir, por el contrario. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando hago un testeo de página web, es muy importante conocer los dos lados. Quien conoce me va a decir que hay una accesibilidad correcta. Quien no la conoce, puedo encontrar quizá más soluciones para que esa página sea más accesible. Pero también tener mucho cuidado. No como también el que no conoce me puede decir, no es accesible, y cuando de repente sí lo es. O sea, hay que tener, por eso digo, es muy importante conocer toda diversidad, con toda condición de vida, y de acuerdo a eso se va a ajustar, ¿no? Entonces, eso es y eso va a permitir, pues todo esto, lo que les acabo de mencionar, va a permitir una real vida independiente, no que las personas puedan acceder a un empleo, a los estudios, a la educación. Después de la educación viene el conseguir un empleo, y el empleo es un medio de vida. Muchas veces carecemos, las personas con discapacidad a nivel de América Latina, por favor, carecen de empleo, o sea, les cuesta conseguir un empleo. Les cuesta conseguir un empleo. Entonces, y no nos damos cuenta que ese empleo va a ser un medio de vida, ¿verdad? ¿Cómo van a subsistir esas personas? ¿Cómo van a sobrevivir? Ahora sabemos que a raíz de la pandemia la situación es una recesión mundial, no solo es en nuestros países, es una recesión mundial en cuanto a las consecuencias que nos ha dejado la pandemia. Y si no consideramos dentro de esto el empleo para las personas, pues no van a poder tener una vida digna, una vida independiente, siempre van a ser dependientes de sus familias o de las personas que estén a cargo de ellos. Y qué triste decir de las personas que estén a cargo, cuando esas personas pudieran producir, pudieran, como sujetos de derechos y deberes, pueden contribuir, no solo para su país, sino también dentro para sí mismos, porque el empleo es un medio de vida, ¿verdad? Y no solo en el empleo, después viene incluso hasta lo social, lo cultural, ¿no? Qué importante es que esto dentro de ellos se considere, ¿no? Donde una persona tranquilamente pueda ir a un cine, tranquilamente pueda asistir a un evento teatral, donde se haya considerado estos ajustes razonables para que pueda tener una participación plena, un disfrute pleno, ¿no? Un goce, ¿verdad? Entonces eso es importante. Eso es una inclusión plena, eso va a permitir una vida independiente, una autonomía real, ¿no? En todas las personas con discapacidad, siempre y cuando se considere dentro de la discapacidad toda la diversidad, y dentro de esa diversidad considerar los ajustes razonables, considerar toda esa cadena de accesibilidad. La cadena de accesibilidad es inmensa, y eso es lo que va a permitir que realmente seamos independientes. Pero también depende de las mismas personas con discapacidad, ¿no? Las mismas. Hay países que todavía, lamentablemente, quienes reclaman por ellos son sus familias. Es importante el apoyo de la familia. Por supuesto que sí es importante, pero eso no quiere decir que la familia va a decidir por la persona. La familia no decide, la familia solo es un apoyo, ¿no? Estaba
en un país y me dio mucha pena ver cómo la persona con discapacidad, solo en eventos participa la familia, hablando de la familia, de la persona con discapacidad, pero ¿dónde estaba la persona con discapacidad? Los hijos. Entonces, eso es importante para las familias, mostrar a la persona, hacerla que la persona, el miembro de la familia con discapacidad participe, ¿no? Entonces, y que tenga capacidad jurídica, que tenga derecho a firmar, a decidir, a votar, no sé, tantas decisiones que podemos tomar, pero con acompañamiento, quizá unos más que otros, ¿verdad? Como por ejemplo, si hay alguna discapacidad severa, pues lógico, esa discapacidad severa va a requerir más apoyo de la familia que otros. Pero digo, apoyo, no decisión propia, sin dejar de lado a la persona con discapacidad. Buenos días, Muchísimas Rosa. Te gracias. saluda Joaquín Díaz de Gracias. Panamá. Y queremos pues agradecer tu participación, realmente muy interesante cada uno de los ejemplos que planteas, y llevaba algunas anotaciones y muy interesante cómo estableciste los dos aspectos importantes: la percepción de los derechos humanos, la percepción de la vida independiente de la propia persona con discapacidad, y luego entonces la percepción de la sociedad con estos dos aspectos con los que abrimos pues esta discusión de derechos humanos, vida independiente y plena inclusión. Planteando las barreras existentes, que has remarcado lo que siempre compartimos, que las barreras actitudinales son las más complejas de desarticular, y esa es la misión que tenemos en todos nuestros países, el promover un cambio de actitud sobre el tema, y agradecerte no solamente los conceptos establecidos, sino cada uno de los ejemplos presentados desde tu vivencia y desde tu experiencia técnica. Así que reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación, a Rosa María Juárez Cubeñas de Perú. Bien, compañera, ¿no? Seguimos. Muchísimas gracias, sí, de Lima, Perú. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Nuestro próximo expositor es Santiago Velázquez, de México. Santiago es fundador de Vida Independiente México, un modelo bastante completo que busca integrar social y laboralmente a las personas con discapacidad motriz, manejo de silla de ruedas y filosofía de vida independiente. Santiago nos presentará el tema cómo promover la vida independiente de las personas con discapacidad. Adelante, Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenos días, me veo medio raro, ¿no? Sí, me veo bien. La cámara un poquito más arribita, ahí, hacia la derecha. Un poquitito. Un poquito más hacia la derecha. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues muy agradecido por esta oportunidad de manejar o de hablar acerca de cómo llevamos a cabo vida independiente aquí en México. Les comento que es un poco o mucho sui generis. Es algo muy raro, pero bueno, pues voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Yo les comento, haciendo un poco de historia, desde que se empezó a cabildear la propia convención, yo estaba en el mundo del, entre comillas, yo le decía glamour, ¿no? Entre liderazgo a nivel internacional, me manejaba pues también en redes a nivel mundial, y de momento sentía yo como que se iba generando un hueco que se agrandaba con los comentarios que me hacían mis gentes de base acá en México especialmente, ¿no? Donde me decían, oye, Santiago, por ejemplo, si se da la convención, ¿va a llevar dientes o no va a llevar dientes? O sencillamente va a ser un protocolo más, como en ese tiempo manejábamos el programa de acción mundial en todas las tipos de discapacidad. Y ahí empezaba yo a tener mis dudas, y sobre todo cuando yo soy una persona muy, muy directa, hasta cierto punto pragmático, decir, si lo que estoy haciendo como líder no funciona, entonces
¿Y cómo me daba cuenta que no funciona? Porque veía que todo mi haber, mi participación, mis comentarios en otros países y en México no tenía repercusiones claras. ¿A qué me refiero? No tenía gente con discapacidad saliendo a la calle a hacer lo que todo emana, de todo lo que se emana de la convención. O sea, no veía a la gente en la calle, no la veía participando a través de mi trabajo. Y eso me hizo reflexionar mucho, un poco bajarme del avión, bajarme del glamour, yo le repito que le llamaba así, al político internacional, y meterme con mi gente directamente y ver qué alternativas realmente son las viables para esto. Obviamente sin descartar y sin hacer a un lado todo lo que marca la convención, todo lo que marcan las normas, todo lo que marcan las leyes generales, etcétera, ¿no? Pero yo sentía que desde incluso lo que comentaba quien me antecedió la palabra, del tema de nada acerca de nosotros y nosotros. Cuando se dio por primera vez esos mensajes, yo estaba en esos eventos. Entonces, y veía yo a mis lados, y no veía a nadie para poder hacer práctico todo ese tema de nada acerca de nosotros y nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hice y qué es lo que sigo haciendo y que me está dando los resultados tangibles que ahorita también se los comentaré? Es que me bajé con la gente y para volverlo independiente, para volverlo una persona productiva, para volverlo una persona que pudiera tener ella conciencia plena de la seguridad de lo que ella buscaba. O sea, tuve que tomarlo de la mano. Tuve que tomarlo de la mano literalmente y jalarlo, que me acompañara para que él viviera esa sensación que yo estaba viviendo. Y así es como fui haciéndolo una y otra vez durante un año, durante 2 años. Pasó una década y empezaba a ver de repente la estela de líderes, de personas con discapacidad que estaban volviéndose independientemente de todo lo demás. Muchos, por ejemplo, ni por ejemplo sabían que existía la convención y sin embargo ya eran capaces de ir conquistando, de ir derribando barreras arquitectónicas, sociales y culturales de todo tipo. Entonces me decían, Santiago, solo es aprender a vivir directamente el beneficio del esfuerzo del cual tú estás marcando. Entonces, esto tiene que permear en libros, tiene que permear en modelos, que por cierto ya escribimos 2 libros explicando todo esto. Esto tiene que permear en algo que pueda trascender en forma de diagrama de árbol. O sea, yo tomaba una persona con discapacidad, le ayudaba a volverse independiente, o sea, con todas las atenuantes que esto implica. Le conseguía la silla de ruedas, le conseguía el cojín antiescaras, lo enseñaba a manejar la silla de ruedas, lo enseñaba a manejarse dentro y a pesar de las barreras arquitectónicas y de todo tipo. Y eso me fue funcionando una vez más. Y después me decían, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Lo que te voy a cobrar es que tú esto lo repliques con otra persona. Lo repliques con otra persona. Y así se fue haciendo. Y ahorita yo creo que si entran ustedes a las redes de Vida Independiente, decía el grupo cubano que vino acá, dijo, nunca he visto un evento ni en las propias redes de gente totalmente libre, independiente y dispuesta a romper las barreras en forma de una palabra que le llamamos nosotros y que yo creo que la conocemos todos, que se llama ejemplo. O sea, no hay mejor manera de avanzar en el proceso de la vida independiente de una persona con discapacidad si no es a través del ejemplo. O sea, el mundo está inmerso, está metido en sus problemas personales. Es decir, que nosotros le digamos que existe una convención, que existe esto, nos van a decir, sí, Santiago, perfectamente, yo lo sé. Yo lo sé, pero ¿qué puede pasar después de eso? Por ejemplo, ahorita, si yo les digo a cualquier país, Vida Independiente ahorita tiene 800 plazas para personas con discapacidad.
Y también quiero hacer un paréntesis en esto. Yo trabajo con personas con discapacidad física. He trabajado por décadas también con los otros tipos de discapacidad y las conozco perfectamente y sé que esto se puede adecuar a cualquier tipo de discapacidad, este modelo. Eso me queda más que claro. He tenido gente trabajando conmigo con discapacidad auditiva, visual, incluso de familias con discapacidad intelectual. Y sé perfectamente lo que piensan, sé perfectamente de lo que hablo. Y ahorita les digo, en estos momentos, la única manera de aplicar el modelo de vida independiente aquí en México es volviéndose ejemplo, volviéndose multiplicador, volviéndose en una actitud de enfoque y de trabajar y de atacar directamente dos palabras. El tema económico, pero el principal que trabajamos es el tema humano. Cuando combinamos estos dos factores, nos damos cuenta que podemos lograr la conquista de los derechos de las personas con discapacidad. Porque está más que claro y más que sabido que nadie nos va a llevar a conquistar nuestros derechos si no somos nosotros mismos. Cualquier derecho en la historia de cualquier raza, color, formas de pensar y que se quiera lograr, la única manera de lograrlo somos nosotros mismos. Para eso tenemos que convertir a las personas con discapacidad en guerreros, multiplicadores, con estos dos factores, ¿no? Una es que puedan ellos conseguir en forma común y normal su forma de vida económica, y segunda es que sin olvidarse del tema humano. O es decir, no pasar por encima de otro por el simple hecho de conquistar el tema económico. El tema económico aquí es fundamental porque a través de ello tenemos zinc, tenemos sondas, tenemos antibióticos, tenemos alimentos, tenemos capacitación, tenemos cojines antiescaras, tenemos lo suficiente. Y el tema humano es compartiéndolo para decirle al otro compañero, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Hace 15 días realizamos dos marchas históricas, una de celebración y otra del manejo de la filosofía de vida independiente a 500 usuarios de sillas de ruedas de todo el país. Estos 500 usuarios se van a volver multiplicadores. O sea, yo no puedo hablar de toda una lucha social aquí en Vida Independiente, no lo podemos hablar y eso todo nos lo decimos una y otra vez. Si no estamos generando cada día gentes que se vuelvan personas que vivan una vida independiente. No podemos decir, precisamente por eso me bajé. El grupo de líderes que éramos a nivel internacional, éramos los mismos, siempre los mismos. Cuando manejábamos un evento, así como lo decía quien me antecedió la palabra, el 80% eran de personas paradas o personas sin discapacidad. Aquí en Vida Independiente, yo creo que si lo viven, el 80, si no es que más por ciento, en cualquier evento son personas con discapacidad. O sea, hablemos de un evento de 100, 200 o 500 personas. O sea, no te hablo de un evento de 20, de 30 personas. Ahí es donde mi indicador me dicen que estoy en el camino correcto. Si yo, después de que me bajé de esa estructura, de esa estructura internacional, hubiera visto que siempre éramos los mismos, aquí en México, yo hubiera dicho, esto sigue igual. Pero yo les aseguro que con este modelo, si lo probamos, rebasa cualquier modelo del mundo. Y los conozco desde que se crearon, o sea, todos los programas. Y ahí es donde yo creo que pudiéramos tener un encuentro directo para poder trabajar un modelo y otro y encontrar homologar algún modelo, ya mezclando todas estas filosofías y estas formas de pensar para poder tener un avance mucho, mucho mayor. Porque yo creo que a ustedes y a todos nos queda más que claro que día que pasa, día que mueren muchas personas con discapacidad,
por no tener nosotros como líderes, como responsables, la capacidad de llegar a ellos para tomarlos de la mano y decirles, solamente sígueme. Sígueme y vas a igualar incluso a través de toda esta filosofía tu vida, tu periodo de vida como ser humano aquí en este mundo, como cualquier otro. Y no estar muriendo cada día por infecciones, porque se dejan morir, porque ven que no hay oportunidades. Oportunidades son las que sobran. Yo ahorita les aseguro, y se los digo con toda la palabra de honor que me puedan tener, yo ahorita en México le debo a los empresarios miles de personas con discapacidad para trabajar. ¿Qué es lo que me dice el empleado? Que solamente sean como todo tu equipo, sean responsables, sean personas que tengan esa voluntad de seguir avanzando, y lo podemos hacer. Día con día metemos 5, 10, 15, 20 muchachos a trabajar en por lo menos 20 o 30 empresas a nivel transnacional. O sea, lo estamos haciendo. Eso me dice a mí, independientemente de las presentaciones, independientemente de todo lo demás, eso me dice a mí que esto está funcionando. Esa es una realidad. Lo importante, eso se los he dicho siempre a todo el mundo, que veamos los resultados y no veamos solamente lo que puede surgir en teoría, lo que puede surgir en sueños, lo que puede surgir en propuestas o en presentaciones. La realidad es una. Entonces, eso es en lo que tenemos que trabajar. Y eso es en lo que yo les puedo proponer que Vida Independiente en México, a través de un servidor y a través de un equipo, lo podemos hacer juntos. Creo que no me puedes mentir, República Dominicana, cuando en un evento de casi 1,000 personas, me dijo el líder de ahí, esta isla, señor Santiago, le debe a Vida Independiente México mucho. Lo mismo lo ha hecho Colombia, lo mismo lo ha hecho Argentina, lo mismo han hecho Centroamérica, ya no se diga, Cuba, ya no se diga también. Entonces, esto es algo de lo que les digo, no estoy haciéndome una alucinación mental y decir, mira, yo creo esto. Esto ya lo he vivido por más de 2 décadas. Creo que Panamá, anfitrión, o sea, también no me dejará mentir. Solo les pido el beneficio de la duda para quienes no tengo la oportunidad de conocer, para que lo podamos cruzar conjuntamente. Y no como tema de discusión, sino como un tema de reflexión, porque en ello dependen miles y miles de personas con discapacidad, que no solamente carecen de trabajo, que se están muriendo en este momento por no tener nosotros la capacidad de llegar a ellos. Eso es lo que yo puedo decirles, que mi propuesta, mis brazos están abiertos. Lo comento esto fuerte porque sé que ustedes todos son un grupo de líderes que pueden entenderlo perfectamente, y que a veces es importante llegar a este tipo de reflexiones para poder mejorar nuestro camino. Y esto es lo que yo propongo, y esto es lo que puedo decirles en este momento. Los brazos abiertos, las oportunidades que yo también pueda tener con ustedes para aprender más sobre esto, también están abiertas de nuestra parte en Vida Independiente México. Pues muchas gracias. Eso es lo que quería comentarles. Creo que ya se me está agotando el tiempo. Yo nunca me gusta extenderme mucho, pero lo más importante, creo que ya lo dije, nuestra filosofía está a disponibilidad de todas las discapacidades y de todos los líderes y de todos los grupos que quieran tomarlo. Excelente intervención, Santiago. Muchas gracias por compartir tu experiencia personal y profesional. Y sabemos que tus palabras van a motivar a muchas personas que en Panamá y en el resto del mundo. Muchas gracias y esperaremos preguntas al final de la jornada. Así es, Enoch, y sobre todo una persona clara, directa, valiente, que vive una realidad, y como lo dijo desde el principio, como líder evaluando el impacto de lo hecho y detenerse y volver a reprogramar
la estrategia y todo lo que compartió Santiago, yo lo podría resumir en una sola frase del experto en desarrollo humano John Maxwell, que habla de el mentoring o liderazgo por mentoría, que es justamente eso, que los líderes que formas o que formamos, porque Panamá también da fe del ejemplo, querido Santiago, de lo que sembraste y de la semilla que germina en diferentes líderes ya en Panamá también, que puedan también ellos hacer ese formador de formadores o también abrir caminos a otras personas, así como se les ha hecho. Y que definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que el punto de inflexión de la historia, de la documentación que dejamos, se traduzca en vidas. Y sobre todo lo que planteas al final de proponer en este foro, y ya algunos compañeros de la Secretaría de Discapacidad en Panamá lo habíamos comentado a través de otras experiencias, que urge que todos los gestores de las diferentes filosofías de vida independiente hablemos el mismo idioma o procuremos tener un punto de equilibrio en la gestión que se quiere concretar independientemente de las condiciones o de las metodologías dadas. Y eso, Santiago, te lo queremos reiterar, el agradecimiento y dejar constancia en esta transmisión que se graba y se retransmite en diferentes plataformas, el agradecimiento que Panamá tiene contigo como líder que ha trascendido en vidas de muchas personas. Los libros, los cuentos, los webinars son importantes para documentar, pero es realmente en las vidas y sobre todo enfatizar el hecho de que el contexto económico toma mayor vigencia con todo lo que hemos vivido en el COVID-19, que creo que está de más que lo reiteremos en este lugar cuando gente perdió empleo y otros que ni los tenían quedaron peor, pero que gracias a esa iniciativa de emprender también seguimos adelante. Bueno, y para precisamente dar paso a uno de los discípulos de las generaciones que en Panamá también vivimos esta filosofía y queremos pues aquí comentar que para conseguir esa total inclusión social de las personas con discapacidad desde diferentes ámbitos, es imprescindible que se proporcionen los medios adecuados para que se adquieran las capacidades sociales, culturales y de autonomía personal necesarias para interactuar con sus pares de manera adecuada y para aumentar las posibilidades de éxito. Es por eso que contamos con un gran amigo, también un gran aliado de muchos años ya, jovencitos todavía, éramos unos pelados cuando entramos a trabajar en este mundo, pero igual hemos sido ambos testigos, casi hermanos, de la evolución que ha tenido en Panamá la gestión de políticas públicas para los derechos de las personas con discapacidad. Me refiero a Aníbal Miranda Cruz, quien es abogado, que cuenta con una especialidad en gestión de políticas públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Aníbal también ha tenido diferentes frentes. El propio testimonio de Aníbal es todo un tributo también a la independencia y sobre todo desde la trinchera en que ahora tiene también que le abre las puertas a otras condiciones. Él actualmente es el director general del Centro Anzúleva en Panamá, un centro educativo especializado que promueve también la inclusión y la equiparación de las personas con algún grado de espectro autista. Y él está pues ahora con nosotros presentando también este tema para darle un poquito más de profundidad y le damos en este momento al compañero Aníbal esta oportunidad también de compartir y expresar sus ideas con el tema discapacidad, edad adulta y vida independiente. Bienvenido, hermano. Bueno, muy buenos días. Gracias, Joaquín. Gracias a la directora Iris Valenzuela, a Enoch, a Elia Palma, que nos sirve de intérprete y nos permite comunicarnos con los amigos que tienen discapacidad auditiva. Muchas gracias, buenos días. Muy contento de compartir también con el resto de los panelistas. Un saludo grande hasta México, a mi amigo Santiago, que también nos recuerda todos los días la importancia de pasar del texto a la acción. A mí en esta mañana me toca hacer algunas reflexiones. Yo creo que todos los que estamos aquí de una u otra forma estamos involucrados en el tema de la discapacidad, ya sea porque tenemos alguna o porque hemos elegido como técnicos o como profesionales dedicarle nuestra experticia, nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo a trabajar para las personas con discapacidad, o porque tenemos alguna familia, algún hijo, algún hermano que tiene una discapacidad. Primero voy a ir primero de lo general a lo específico, y voy a tratar de referirme finalmente al grupo de personas con discapacidad. Quizás son los que han tenido
un avance menor en ese nivel de independencia y de vocería propia, que son las personas con alguna discapacidad intelectual o algún trastorno del neurodesarrollo, que no son la misma cosa. Y quiero apalancarme en algunos comentarios que hizo Santiago al principio. Yo también he estado involucrado en diferentes, ustedes saben, los que, bueno, me conocen acá, he quedado en diferentes lugares, diferentes oportunidades de aportar y de aprender. Y quizás una de las más importantes, además de todo lo que se aprendió en la creación de la CENADI y de la discusión del texto de la convención, que igual que a Santiago nos entusiasmó mucho ver toda esa discusión tan rica, ver con discapacidad, gestionar un tratado internacional de derechos humanos, de discutir en un ambiente de igualdad con técnicos y con representantes de todas las naciones del mundo en el seno de Naciones Unidas. Fue sumamente importante el aprendizaje, porque veíamos a personas con diferentes discapacidades, algunas bastante profundas, múltiples, pero que a través de medios tecnológicos, de los apoyos requeridos o los apoyos necesarios, lograban manifestar su voluntad y representarse no solo a ellos mismos, sino representar a los grupos que desde sus países querían que los países llegaran a este acuerdo internacional. Sin embargo, con el pasar de los años, nos damos cuenta que no solamente es el texto y el compromiso, algunos más firmes que otros, algunos con reservas. No es el caso de Panamá, pero sí hay países que han hecho reservas con respecto a la implementación de la convención. Otros le han puesto fechas más largas para el cumplimiento. Pero al final, como decía, me quiero referir a lo que nos compartía Santiago, es: ¿funciona o no funciona? ¿Se hace incidencia o no se hace incidencia? Para nadie es secreto que Panamá, por ejemplo, ha tenido grandes avances en materia legislativa, que hemos visto cambios en algunos sistemas, en la seguridad social, en algunos aspectos de accesibilidad, en algunos aspectos de inclusión laboral, en algunos aspectos de inclusión educativa. Sin embargo, nos damos cuenta que no nos ha sido tan fácil lograr ese nivel de transversalidad, no porque no se hayan hecho los esfuerzos, sino porque el cambio cultural, lo decíamos desde hace muchísimos años, Joaquín, 2004, 2005, cambiar una cultura de segregación y discriminación milenaria no nos va a tomar 5, no nos va a tomar 10, no nos va a tomar 20, nos va a tomar mucho más. Sí es cierto que vamos a tener un avance. ¿Cuándo vemos mayores avances? Cuando ponemos en práctica real esos derechos que establece la Convención y que reconoce la legislación panameña. Puedo citar casos muy importantes, por ejemplo, el FAMIEMpresas. El FAMIEMpresas es práctico, es real, da herramientas. Claro que a todos nos gustaría que el alcance fuera 10, 15, 20, 30, 50 veces mayor. Pero es que Roma no se construyó en un día. Pero eso para mí es un ejemplo práctico y real de lo que es la puesta en práctica de un derecho. Santiago también dijo algo que me hizo referirme enseguida a parte de la filosofía del Centro Ann Sullivan Panamá. Dijo: no hay mejor manera de avanzar si no es a través del ejemplo. Y para nosotros le llamamos el modelo. Si ustedes buscan en nuestras redes sociales,
nosotros tenemos una serie de videos que se llaman los tips Caspan. Y el primero habla del modelo. Es la herramienta de enseñanza y aprendizaje más importante para cualquier ser humano, tenga discapacidad o no tenga discapacidad. Y cuando hablamos de ese modelo, no solamente tiene que ser pues, el modelo de la persona que me enseñó a usar mi silla de ruedas, o el modelo de la persona que me enseñó a usar braille. Va más allá de eso. Para mí es el modelo de la persona que me enseña que la voluntad humana no tiene límites. Sí tiene la determinación y la disciplina para lograr lo que se propone. Pero más allá de la dedicación y la disciplina, también esa persona necesita de las herramientas. Hablaba Santiago de la proporción de una silla adecuada, de un cojín, pero sobre todo de la técnica para sacarle el jugo a esa silla de ruedas. Entonces vamos viendo con ejemplos prácticos cómo va la declaración que hace la convención versus la práctica real. Antes de pasar a reflexionar un poco más sobre la inclusión y la vida independiente de las personas con una discapacidad intelectual o una condición de autismo, yo quiero hacer referencia, aquí comenzamos hablando del artículo 19. El artículo 19 es muy valioso, porque el artículo 19 te habla de la vida independiente, de tu derecho a elegir dónde tú quieres vivir, con quién quieres vivir, si te quieres casar, si no te quieres casar, si quieres tener novio, si no quieres tener novio, pero también del derecho a tener acceso a la asistencia y a los servicios que te permitan ejercer ese derecho de decisión. Sin embargo, y esto lo decimos cada vez que hablamos de la convención, el artículo 19 o el artículo 20, lo que sea, no es posible ejercer si no nos fijamos siempre en el artículo 12. Y es allí donde nosotros y muchos otros países todavía no damos el paso valiente de reconocer no solamente en el enunciado la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Yo puedo hablar del artículo 19 y decir que las personas con discapacidad tenemos derecho. Pero si yo no trabajo en la promoción, en la ejecución práctica del reconocimiento de la personalidad jurídica, que es el que realmente te va a permitir tomar decisiones y hacerte independiente, entonces estamos tratando de caminar, pero con una rueda trancada. Echamos un poquito para adelante y la rueda se tranca. ¿Por qué? Porque todavía los sistemas de protección, porque los entendemos así, los sistemas de protección mantienen algunas figuras jurídicas que le restan esa capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Por supuesto que también la ley no nace de un milagro, nace de una cultura y de la práctica, la práctica es la principal fuente del derecho. Entonces, quiero que hagamos conciencia de que en nuestros países todavía falta trabajar en la implementación del artículo 12 mediante la creación de sistemas que permitan que la persona con discapacidad ejerza su voluntad independientemente del grado de discapacidad, de ir transformando la figura del tutor a la figura del medio, ese tutor que decide por ti, a ese tutor o a ese acompañante que permite ser el medio para que la persona con discapacidad ejerza su voluntad. Es un reto sumamente, porque ya digo, no es solamente legislativo, es cultural, pero nuestros esfuerzos no pueden detenerse en el trabajo de la implementación de ese artículo 12. Bien, ya me queda un poquito tiempo, creo que me quedan como 4 minutos, pero vamos a ir bien práctico al tema de la persona con discapacidad intelectual o la persona con autismo.
La independencia de la persona inicia no cuando tiene 18 años. El inicio de la independencia de la persona inicia desde que nace. Para nosotros en el Centro Ann Sullivan, lo fundamental es tratar a las personas independientemente de su condición, de acuerdo a su edad cronológica. Si un niño tiene la capacidad de agarrar su biberón, yo no debo agarrarle el biberón. Él debe poder agarrar su biberón, llevárselo a la boca y comer de forma independiente. Y lo estoy respetando. Y en esa enseñanza de que él agarre su biberón, lo estoy preparando para las diferentes etapas de su vida, en donde él va a tener que aprender a cuidarse. Inicia con la inclusión laboral. La independencia comienza con el poder llevarte los alimentos solo a la boca, con limpiar tu cuerpo, ordenar tu cuarto. Poquito después, aprender a cruzar la calle o aprender a escribir tu nombre. Aprender a decir buenos días, aprender a hacer una fila, aprender a esperar tu turno, aprender a hacer las cosas que realmente te llevan a interactuar e incluirte en la sociedad. Si bien es cierto que la sociedad tiene que hacer ajustes razonables, también es cierto que la persona con discapacidad tiene que aprender a comportarse de manera adecuada dependiendo de los diferentes espacios donde se desenvuelva. Esa ganancia de habilidades es lo que realmente te va a abrir la puerta para la inclusión real en la meta que todos queremos, ser independientes, tener un trabajo, mantenernos, para que cuando las personas que nos crearon, nuestros padres, ya no estén con nosotros, ellos puedan irse con la satisfacción de saber que sus hijos son capaces de ser independientes, unos más, pero que no sean carga para más nadie. ¿Cuál es el secreto, que no es secreto, del trabajo que hacemos en CAPAN? Es el pilar de la familia. El trabajo con la familia es fundamental, porque de esa familia va a salir o una persona muy dependiente o una persona muy independiente, o una persona sobreprotegida o una persona capaz de afrontar los retos que la vida nos impone a todos. Eso no quiere decir que las personas independientes estamos solas. No hay nadie solo. Todos somos producto de la interacción con otras personas. En esta misma sala, yo veo las fotos o los nombres de las personas que están aquí, y de todos y de cada uno de ellos yo he recibido grandes aprendizajes. Y de todas las personas que yo veo, a Enoch, a Joaquín, a Mabelis, a Pepe, a Iris, a Santiago, a Keira, a Rosario, a Gina, yo veo, de todos ellos yo he aprendido un poquito. Y yo espero haber podido contribuir a la vida de cada uno de ellos un poquito igual. Entonces, la independencia no quiere decir soledad. La independencia no quiere decir que tú eres un ente solitario. La independencia quiere decir que tú vas a poder decidir de forma responsable sobre las actuaciones de tu vida y asumir las consecuencias. Siempre me acuerdo, regularmente una vez a la semana o cada 2 semanas, de la enseñanza de Santiago, cuando decía, su silla de ruedas es su presentación. Usted no puede andar con una silla de ruedas cochina, puerca, llena de polvo y pelos en las ruedas para ir a buscar un trabajo. Su silla de ruedas tiene que estar nítida, limpia, así como está usted, bien bañado, bien vestido, bien presentado. Y yo decía, y bueno, entonces tenemos que enseñarle a todas estas personas también a hacer lo mismo. Eso es independencia. Entonces, la toma de decisiones y la responsabilidad por las acciones de uno mismo debe empezar desde casa, debe empezar desde inicios de la vida, para que esas habilidades que vayamos aprendiendo desde jugar, desde ordenar nuestra ropa,
vayan transformándose en habilidades que nos permitan finalmente adquirir un trabajo y ser independiente. Y trabajo no solamente es el trabajo, por ejemplo, de recibir un salario, eso es ideal, pero si no llegamos a tener ese nivel de independencia o de capacidad de elaborar, podemos ser productivos en nuestra casa, podemos ser productivos limpiando nuestra casa, arreglando nuestro cuarto, fregando los platos, cocinando. Hay tantas cosas que podemos hacer para ser productivos, pero eso va a depender de no solamente de la voluntad de la persona, sino de el entorno que la rodea desde que nace, de permitir que nos equivoquemos, de permitir que tengamos errores, asumirlos y aprender de ellos. Entonces, es una labor que requiere de mucha madurez y de mucha valentía de padres, madres, tíos, abuelos, de permitir que las personas con discapacidad quemen, cumplan, alcancen cada una de las etapas que tienen en la vida según su edad cronológica, no considerarlos niños eternos, no considerarlos inútiles o indefensos. Todos tenemos la capacidad de ser independientes, necesitamos las herramientas, necesitamos el acompañamiento y necesitamos que se nos respete nuestra voluntad y la expresión de ella. Yo llego hasta ahí porque ya me pasé. Muchas gracias, Joaquín, y entonces esperamos al próximo. Muchas gracias, Aníbal. En realidad ha sido muy interesante todo el balance de lo que has podido valorar desde tu perspectiva, y lo comentamos acá tras bastidores, que somos testigos de la evolución que tú también como líder y como técnico has tenido. Muchas gracias por compartir esta experiencia que amplifica un poco a los pioneros, que eso es lo bonito y estoy seguro que Santiago te escuchará y dirá, bueno, sí, uno de los que empezaste en esto, viste el tema, digamos, desde un punto de vista lógicamente personal, pero ahora has trascendido y has ido mucho más allá de tu realidad personal a una institución o en otros frentes o con otras organizaciones o líderes o pares y demás. Y eso es vital, y sobre todo lo que has planteado desde la perspectiva en el centro que diriges ahora de la metodología y sobre todo también del trabajo continuo con la familia. Bueno, mi compañera No Méndez también tiene para nosotros otro testimonio que también le va a dar rostro humano a esta iniciativa. Enoch. Gracias, excelente. Aníbal, siempre es un placer escucharte. Compartimos toda la presentación y todo lo que ha mencionado Joaquín con respecto a tu exposición. Muchas gracias. Bueno, nuestra última expositora es Keira de Gracia. Keira es una persona que ha establecido a lo largo de su vida mucha determinación y muchas expectativas positivas. Y es por eso que hemos considerado que ella es la persona que nos puede presentar una experiencia de vida con el tema Mi capacidad supera mi discapacidad. Keira es panameña, locutora y con una especialidad en coaching. Adelante, Keira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. La verdad que súper contenta siempre de tener estos espacios con ustedes, porque uno también se refresca de escuchar tantas experiencias, conocimientos de los compañeros aquí en Panamá y también del extranjero. En efecto, yo siempre he dicho que mi diagnóstico, cuando fui diagnosticada a los 14 años de retinosis pigmentaria, fue una noticia inesperada, una noticia que cambió, modificó, alteró mis planes, pero también ha sido la oportunidad para hacer nuevas cosas en mi vida, cosas diferentes, y yo creo que
cada persona, pues definitivamente cuando tiene la visión hacia dónde quiere ir, puede llegar súper lejos. Yo he perdido la vista, pero sin embargo no la visión. Y yo creo que eso es lo fundamental de la vida, siempre mantener la visión clara, hacia dónde nos queremos proyectar. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo para lograr muchas cosas en mi vida, no todo, porque desde luego que me hace falta muchísimas cosas más que quiero seguir logrando, que quiero seguir haciendo. Soy una persona que me mantengo en movimiento y que siempre mi cabecita está como imaginando, creando cosas que quiero hacer, no solamente en el tema de la discapacidad, sino en diversos temas. Y em, yo creo que el tema aquí fundamental es que cuando nosotros estamos o nos proyectamos en un entorno, sea laboral, educativo, deportivo, cualquier ámbito, la sociedad, si bien es cierto, lo primero que va a ver es nuestro bastón, a lo que los utilizamos, la silla de ruedas, una ayuda técnica, una prótesis, o una característica física, pero al final nosotros somos los que nos vamos a encargar con nuestra capacidad de darles a conocer a las personas que nuestra capacidad supera nuestra discapacidad. Ese es nuestro norte. En eso, cada día que nosotros tenemos estas oportunidades tan maravillosas, es el escenario perfecto para que nuestra capacidad prevalezca y sea mayor y opaque nuestra discapacidad. Entonces, la verdad que yo le agradezco primeramente a Dios, a mi familia, a mis amigos, a amistades, a conocidos, incluso a personas también que no han creído en mí, que me han ayudado muchísimo porque aunque ellos no han creído en mí, me han dado como esa fortaleza y me han ayudado un montón para que justamente yo me pueda motivar y decir, ¿sabes qué? Este pensamiento que tiene una persona de mí no va a ser más, no va a determinar lo que yo soy capaz y lo que yo puedo lograr en mi vida. Así que pues creo que eso también ha sido un combustible importante en mi vida. Finalmente quiero decirles que en efecto soy una persona de retos, una persona que me gusta los desafíos y crear cosas nuevas. Les comparto que recientemente hice un libro infantil, un cuento infantil titulado La gran fiesta de Halley y sus camaradas, que ha llevado también su propio proceso. No fue fácil, pero de lo que me siento súper contenta de que hoy día pues ya es una realidad y que lo he podido pues compartir ya el 2 de diciembre, que fue su día de lanzamiento. Muy contenta porque es mi aporte también a la discapacidad, así como muchos de ustedes han hecho grandes enseñanzas, han aportado tanto a este tema que nos apasiona, que nos gusta y que vivimos de una u otra forma. Entonces, súper contenta y quiero seguir logrando muchas cosas más en mi vida y con la visión, que es lo que yo siempre pongo por delante, con la visión súper clara podemos llegar muy, pero muy lejos. Agradecida con Cenadis por la invitación que me han dado a compartir con ustedes y bueno, quedo abierta pues a las preguntas, comentarios que quieran hacer. Saludos. Muchas gracias, Keira. Sí, como sabemos que tienes que retirarte, vamos a hacerte una pregunta que nos ha enviado el público al escucharte. ¿Qué mensaje le das a la juventud respecto a la visión de colectivo que cada líder debe promover para que haya más personas con autonomía? Los jóvenes somos energía, pasión, dinamismo, activación, digo yo, y a lo que a nosotros nos hace falta realmente es querer, tener esa pasión y justamente animarnos, motivarnos entre nosotros mismos, porque yo creo que el joven tiene un valor importante en la sociedad. Yo creo que cuando un joven tiene su determinación súper clara, súper enfocado, nadie lo puede tener y
conozco muchos jóvenes aquí en mi país, afuera, con discapacidad, que están haciendo cosas muy interesantes, jóvenes, mujeres también, que ahorita están haciendo cosas sumamente importantes, que están marcando un precedente, y yo creo que eso es fundamental para seguir avanzando. Yo las motivo a ellas y a ellos para que continúen siempre fieles a sus objetivos, creer ciegamente en uno mismo, porque cuando uno cree ciegamente, nadie te distrae, nadie te detiene. Y eso es fabuloso, que los jóvenes se reactiven, que se activen, que siempre se mantengan leales con uno mismo, pero sobre todo con lo que anhelan en su corazón. Hay que defenderlo, hay que trabajarlo, vivirlo, estar apasionado de lo que queremos, y yo sé que todos los jóvenes, cuando tienen sus metas súper claras, pueden llegar muy, pero muy lejos. Muchas gracias, Keira. Bueno, tenemos también una pregunta para Rosa de Perú. Rosa, ¿estás allí? A ver, para que esté pues atenta a en la consulta que se le hace. Aquí estoy. Perfecto. Gracias. Rosa dice, un mensaje a las mujeres para fortalecer el enfoque de género en todas las gestiones que emprenden desde tu perspectiva. A ver, decías un mensaje a las mujeres para, perdón, estuve un poquito de Un conexión. mensaje a las mujeres para fortalecer el enfoque de género en todas las gestiones que Ok. emprenden desde la perspectiva que tú nos has querido compartir. Muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que yo le diría a las mujeres es lo siguiente. Si bien es cierto, las mujeres y más aún, bueno, empezando por el tema de mujeres, el tema de género, desde ya sabemos que hay una discriminación, hay violencia, hay todo, con más énfasis. Sin embargo, yo diría que quienes más hay múltiple discriminación es en las mujeres con discapacidad o en las personas que tengan alguna identidad de género, es la más discriminada. Entonces, esto, por tanto, nosotras como mujeres debiéramos apropiarnos de los derechos que existen, ¿no? Conocer las leyes, conocer las normativas que están en nuestros países. Adrián. Entonces, conocer estas leyes para hacerlas valer, pero para esto necesitamos apropiarnos de ellas, para hacer valer estas leyes, estas normativas y tener un buen sustento. Ahora, si bien es cierto, hablamos de la participación plena, de la participación efectiva, de la vida digna, pero también es importante empoderarnos como mujeres, empoderarnos en un sentido, digamos, de una mirada diferente, derribar. El otro día yo brindaba una charla a un grupo de mujeres en provincias, ¿no? Aquí en Perú existen algunas provincias, zonas rurales, y les decía, ¿no? La barrera más difícil dentro de nosotras mismas como mujeres o dentro de la identidad de género es derribar esos tabúes. ¿Por qué? Porque esos tabúes son prejuicios, son mitos, y eso va a darnos una gran barrera, que esa barrera la tenemos que derribar nosotras. Conocernos como mujeres, conocernos como personas, porque se dice que la mayor parte de la población es la mujer, es la que asume como rol la cabeza, ¿no? Como asume el rol de cabeza de familia muchas veces, porque la mujer es la que se hace cargo de todo, de los niños, del hogar y todo. Y sin embargo tiene un nivel bajo de educación, menos oportunidades. Entonces las mujeres también podemos ser líderes eficaces, líderes para poder enfrentar todas las barreras desde nosotras mismas, derribar ese tabú que es barrera, aprender a derribar y a aprender a convivir en realidad con tantas cosas que existen en nuestro entorno, aprender a mirar a las personas como tales, como personas, como mirarlas desde sus potenciales, desde sus capacidades, ¿no? Y que tengamos, buscar esas oportunidades, no permitamos que nos busquen. Y sí, aceptar que nos busquen, pero también nosotras buscar. Y dentro de esa búsqueda que exista la propuesta, la demanda, y no solo la demanda, sino junto a esa demanda, esa propuesta que exista
esa solución, ¿no? Para que nos tomen en cuenta, porque muchas veces presentamos demandas, ¿no? Pero no presentamos la lluvia de soluciones, que es importantísimo eso. Junto a ello debería existir. Y decirles a ustedes, ¿no? Que como personas, ya sea la opción que tomemos, somos valiosas y sacar a flote esos potenciales. Y si no conocemos muchas cosas, ahora está tan, de verdad, el internet nos puede ayudar muchísimo, o preguntar, consultar a las organizaciones de personas con discapacidad para poder tener esa intervención real, conociendo todas nuestras normativas. Ahora, por ejemplo, se habla muchísimo de la gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? De la gestión de riesgos, de la reducción del riesgo, de las acciones ante el cambio climático, pero todavía un poco, digo un poco porque ya hay avances, todavía se ve desde una mirada de asistencia, de quién te va a llevar, quién te va a asistir, ver el bono, ver la canasta, pero sin embargo desde allí las mujeres podemos asumir roles. ¿Y por qué digo es importante que participemos en estos temas de la gestión de riesgos y la reducción, incluso la misma acción humanitaria? Porque las mujeres son las que lideran todo, incluso bajo sombra, pero sin embargo estamos liderando todo, como madres de familia, como esposas y en todos los ámbitos. Entonces es importante apropiarnos de todos estos temas, participar con roles. Por ejemplo, en una gestión de riesgos, como mujer, como mamá, como esposa, etcétera, participas en todos los procesos de planificación, créeme que vas a poder ayudar a tu familia, a tu hogar, a tu comunidad. Y es así, igual incluso para esta reducción y poder tener una buena resiliencia, porque se ha visto que sí, las mujeres somos líderes eficaces, que podemos tener una buena resiliencia siempre y cuando podamos participar desde una planificación en todo proceso, en todo ámbito, asumiendo, digamos, prepararnos desde una preparación para poder asumir el rol que ya tenemos como cabezas de familia, para poder asumirlo, incluyendo toda la diversidad que nos va a permitir tener una buena resiliencia, ¿no? Muchas gracias. Excelente reflexión y sobre todo quiero agregar aquí puntualmente, y debo confesarlo, muy pocas veces vemos a personas con discapacidad desde la posición de liderazgo referirse a temas de cambio climático, y tenemos una sola bolita llamada planeta Tierra, que es la casa de todos. Eso debo encomiarlo porque no sé por qué razón en el movimiento asociativo nunca se prioriza sobre este tema. Muchas gracias, Rosa. Tenemos una pregunta para don Aníbal Miranda Cruz. Piden pues que deje algunas recomendaciones para que las familias encuentren opciones de desarrollo en la comunidad, ya que hemos hablado pues del tema del empoderamiento en la vida adulta, sobre todo. Aníbal, ¿qué piensas al respecto? Sí, gracias, Joaquín. Bueno, hay que involucrar a los chicos. Hay que involucrar a los chicos, obviamente, tomando en cuenta su edad cronológica. No suponer que porque mi hijo tiene una condición X, ya sea física, auditiva, visual, intelectual, del neurodesarrollo, no puede hacer tal cosa. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de los chicos. ¿Okay? Es involucrar a los chicos en las actividades del resto de la familia. Desde, como lo decía al principio, darles responsabilidades, enseñarles no con lo que les decimos que hagan, sino haciendo nosotros y siendo el modelo. Es involucrarlos, no dejarlos a un lado. Si yo tengo que ir al mercado o al supermercado, él me acompaña, ella me acompaña. Permitirles ejercer su personalidad, corregirles, no enfocado en lo incorrecto o en lo inadecuado. El otro día me decían, bueno, pero ¿cómo ejemplificas eso? Yo le digo a unas personas que nos vinieron a visitar en Caspán y les preguntaba, ¿a usted su papá alguna vez le llamó la atención por estar en la mesa almorzando y subir los pies a la silla?
Sí, mi papá me llamaba la atención por eso. Ok, y su papá le llamaba la atención o su mamá le llamaba la atención por comer con la boca abierta. Oh, sí, mi papá me llamaba la atención por comer la boca abierta. Me decía, no, no coma con la boca abierta o no hable con la boca llena. Y le llamaba la atención por poner el codo en la mesa y comer así como si fuera un caballo así. Y me decía, sí, también me llamaba la atención por eso. Ajá. ¿Y alguna vez su papá o su mamá le felicitó por comer de manera adecuada? No, nunca. Entonces nos enfocamos y reforzamos las conductas inadecuadas cuando nos enfocamos en corregirlas, en señalarlas, pero se nos olvida que la mayor motivación es el reconocimiento cuando haces algo correcto. Oye, te felicito, Joaquín, estás comiendo de manera correcta. Jamás se dio. Jamás se dio. Pero esa sensación de que estoy haciendo lo correcto me llena de satisfacción y voy a repetir mi comportamiento correcto, mi actitud correcta, y voy a reforzar eso, y eso se va a ir convirtiendo en un hábito, y en algún momento esa conducta inadecuada va desapareciendo y se establece la conducta adecuada. Enfocarnos en lo que los chicos pueden hacer, explotar esas potencialidades y involucrar esa capacidad que tienen en las tareas del hogar, en las actividades comunitarias. Eso es lo que podemos hacer todos los papás con chicos con y con chicos sin discapacidad. Excelente, muchas gracias, Aníbal. También tenemos una pregunta para don Santiago, nuestro querido Santiago Velázquez. ¿Qué valoración le darías a otras metodologías y enfoques de vida independiente? ¿Y qué crees que debemos integrar para mejorar este trabajo desde tu perspectiva, Santiago? Dicen que vivir se aprende viviendo. Entonces, el tema aquí sería a lo mejor que cruzáramos las diferentes alternativas para poder ver resultados tangibles. O sea, tangible yo me refiero a una persona que gracias a esta metodología se volvió independiente y que la familia misma te diga, oye, fulanito, sutanito, Santiago, lo que sea, el nombre que sea. Gracias a esta metodología, mi hijo ya tiene un trabajo digno y nosotros ya podemos ejercer nuestra libertad como familia. Ya no depende de nosotros. O sea, que crucemos eso. Eso es bien importante. Yo sé que existen buenas ideas, sé que existen buenas acciones y es de lo que tenemos que hacer porque es responsabilidad nuestra como líderes, como directivos, como personas responsables de esto. Entonces, pues, hagamos un cruce de información real, tangible, para ver resultados. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos discutir, pero el tiempo no se detiene y en realidad estamos muy agradecidos porque con esta experiencia también hemos puesto en palestra un tema vivo, un tema vigente y un tema que tiene también sus desafíos, pero también claras oportunidades de desarrollo, que es lo que también aspiramos con este tipo de estrategias de sensibilización. Enoch. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron la mañana de hoy. Nos sentimos muy contentos y satisfechos por tan magnífica conferencia. Igualmente agradecemos a nuestro auditorio que cada mes nos acompaña y comparte este webinar que nos permite continuar haciendo docencia. Haciendo docencia tomando café es un proyecto preparado especialmente para ustedes, donde podemos sensibilizar y concienciar sobre diversos temas relacionados con discapacidad todos los terceros jueves de cada mes. Les recordamos que este webinar queda grabado en el Facebook y en el canal de YouTube de la CENAMIS. Feliz Navidad y venturoso año 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos y feliz Navidad. Igualmente para todos, feliz Navidad y próspero año nuevo.